Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para todos nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros. Y la tercera parte para tu economía. Quiero invitarte hoy muy cordialmente, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción, en el primer comentario de este video, está la manera de cómo tú lo hagas. Vamos a comenzar la primera lectura de hoy, del día de hoy, con un mensaje súper especial. Un mensaje general para ti, mi querido Capricornio. Bueno, sin antes decirte que siempre te llevo en mi corazón, en mis oraciones, y que te quiero muchísimo, Capricornio. Vamos a ver, mis queridos y mis queridas capricornianos y capricornianas, ¿qué me les dicen las hadas a ustedes el día de hoy? Bueno, algo espectacular. Te dicen que hagas el cambio, ya sea cambio de trabajo, cambio de salud, de look, perdón. Bueno, cambio de salud también, porque puedes mejorar siempre los cambios en positivo para ti. Cambio de estudio, cambio, no sé, de ciudad, cambio de lo que tú quieras. Bueno, cambio de forma de ser, cambio de hábitos, todo lo que tú quieras hacer en estos días está propicio para ti. Te dicen tus guías espirituales y tus hadas que el cielo ha abierto un portal sobre tu cabeza para que tú realices este cambio. Bueno, y si tú estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo hago mi cambio hoy mismo, aquí, ahora. O simplemente escribe hecho está en los comentarios del video. Vamos a ver ahora la lectura para las personas que están con esos corazones, con esos amores que a veces son complicados, que a veces son hermosos, pero bueno, al fin de cuentas es amor. Y disfrútalo, mi querido Capricornio. Bueno, ahora vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué me les está pasando, mis queridos amigos y amigas de Capricornio? Tu persona especial es alguien que te ha amado mucho, 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 pero es una persona a la cual tiene, yo creo que, roto el corazón en este momento por tantas cosas que le han dicho, especialmente lo que le han dicho ya, y cosas que ha sentido también de tu parte. Es una persona que muy seguramente es de signo Cáncer, Piscis o Escorpio. Es una persona que la verdad ustedes quisieron hacer cosas muy bonitas, muy buenas, se han querido muchísimo, muchísimo, pero algo pasó en la relación de ustedes, algo sucedió en esta relación, y la verdad es que tu persona especial tiene esa cabecita y ese corazón lleno de todas las cosas que le han dicho acerca de ti. Nada bueno, o sea, nada bueno le han dicho de ti. Bueno, ahora vamos a ver qué espera a ti tu persona especial. Bueno, la verdad tu persona especial espera que todas esas dudas, todos estos presentimientos que él o ella está teniendo en este momento acerca de ti no sean reales, no sean ciertos. Teme mucho que tú le estés siendo infiel, teme mucho que en algún momento tú le puedas decir algo al respecto, o que él o ella puedan descubrir o confirmar algún tipo de infidelidad de tu parte. Entonces, bueno, también recuerda que eso podría ser una lectura en espejo, ¿no? Ya también podríamos estar leyendo al contrario, podríamos estar leyendo a tu persona especial. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. La verdad, tu persona especial piensa de ti que la verdad tienes algo así como un desmadre en este momento en tu vida, que hay demasiadas cosas que no cuadran, que no están funcionando en tu vida, y que eso ha afectado la relación de ustedes, que ha afectado la estabilidad de la relación de ustedes, porque al parecer no solamente tú, sino también tu persona especial están bastante dispersos. Inclusive yo podría decir que alguno de los dos tiene cierto problema con algo legal, algo relacionado con la justicia, y eso está afectando la relación de ustedes, no está permitiendo que ustedes dos la verdad lleguen como a
a concretar algo en realidad, como que ven las cosas muy muy lejanas y bueno, eso está afectando muchísimo la relación de ustedes. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la verdad es que la relación se va a tornar, o si ya no es que está siendo de esa manera, bastante asfixiante, bastante turbulenta, con muchas peleas, muchas escenas de celos, una cosa bastante tediosa para ustedes dos, especialmente para uno de ustedes dos. Bueno, es una situación bastante fea que los va a llevar a la ruptura de la relación de ustedes, a romper con lo que ustedes están construyendo ahora en este instante, porque mira, si ya es en cuestiones económicas o en otras cuestiones, tal vez ustedes sí estaban lográndolo, pero la verdad es que hay muchos problemas alrededor de la relación de ustedes, tal vez algo relacionado con parejas anteriores, con negocios, bueno, alguna cuestión, algo que esté interfiriendo mucho en la relación de ustedes. Entonces, todo esto va a llevar a la ruptura de la relación que ustedes están manejando en este instante. Sí, venían bien construyendo, haciendo sus cosas, pero descuidaron ciertos aspectos de la relación y la verdad es que no fue nada beneficioso. También me están diciendo las cartas que ustedes dos como hay demasiadas voces alrededor de ustedes, o hay demasiadas personas opinando acerca de la relación de ustedes, de lo que ustedes deben o no deben hacer, y deberían ser más prudentes. Si no quieren que la relación se acabe, se termine, o sea, se termine rompiendo definitivamente, bueno, van a tener que arreglar muchas cosas para poder avanzar. Te dicen los ángeles por este lado que la razón alumbrará tu vida. Bueno, te están indicando en este instante que la verdad es que te des cuenta que es algo realmente razonable, que es lo que es realmente razonable para ustedes dos, que sea justo para los dos, que no sea algo como tan descabellado, como que, o sea, en una relación es inherente el respeto, el compañerismo, el acompañarse, todas esas cosas son totalmente inherentes. Bueno, y si uno va a estar en una relación para que cada uno haga lo que le da la gana, pues no, entonces más bien apague y vamos. Vamos a ver qué más te dicen los ángeles el día de hoy, que llega la justicia para ustedes. Llega la justicia en todo sentido, positiva y negativa. Eso me dicen los ángeles el día de hoy. Entonces fíjense bien qué es lo que ustedes han sembrado como pareja, como relación con ustedes mismos y con otras personas, porque llegó el tiempo de la cosecha. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de cierta amistad con unas personas o con una persona que es una buena persona, ya es una buena persona que los va a ayudar, que los va a aconsejar y que va a hacer que ustedes caigan en cuenta de muchas cosas, ya sea para que ustedes sigan adelante o para que ustedes rompan la relación, pero hay una persona que va a ser clave en la definición de esta relación que ustedes están manejando en este momento. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que te mereces azúcar y no sal. Bueno, le hace falta sazón a esa relación de ustedes, les hace falta alegría, reírse más, ser más cómplices, una salidita, no tienen que ser de días y de meses, no, una horita, 2 horitas, unos minutos al día o cada 2 días, bueno, el tiempo que ustedes tengan disponibles. Pero mira, necesitan ponerle sabor a esa relación de ustedes, necesitan ponerle, no sé, pasión, lo que ustedes decidan. Bueno, necesitan reavivar esa llama de la pasión con esta relación. Si quieren escribir algo en los comentarios de este video, bien lo pueden hacer. Mi pareja y yo, bueno, tomamos la decisión de trabajar y salir adelante, tomar decisiones serias, o simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video, que abarcaría el enunciado que te estoy diciendo, pero hazlo. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis queridos Capricornio, que el día de hoy están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dice a ustedes las cartas el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando ahora y qué me les anuncian las cartas a ustedes en un futuro más bien cercano, y también vamos a ver el consejo de tus guías espirituales. Bueno, por encimita te puedo decir que eres una persona a la cual están siendo manipulada por una persona muy seguramente mayor a ti, una persona de pronto de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, alguien que la verdad te tiene
¿cómo te digo? Que te tiene como de sorpresa en sorpresa, como que te manipula con cosas materiales o sí, o sea, con cuestiones materiales, más bien te está manipulando, algo así. Pero es una persona que te manipula, o sea, te da cosas, ya sea consejos o cosas materiales, pero es en pos de que tú hagas lo que él o lo que ella quiera. ¿Ya? Toda esta situación con esta persona, con este personaje que te manipula, mira, a ti te trae muchos problemas con personas de tu entorno, ¿ya? Cuida muy bien esa situación porque la verdad si tú sigues tomando en cuenta solamente lo que esta persona te diga, las cosas no van a funcionar de buena manera en tu vida. Además, te dicen las cartas que hay en tu vida personas bastante superficiales, bastante egoístas, de las cuales deberías tú alejarte, porque son personas que solamente buscan su propio beneficio. También vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, hay cierta cuestión del trabajo que tienes que prestarle mucha atención. Bueno, es una cuestión que tienes que ya ponerte las pilas, ya sea trabajo, emprendimiento, estudios, proyectos, todo. Préstale mucha atención porque eso se podría venir abajo. Si tú tomas ya mismo las riendas de esa situación, o sea, vas a superar problemas, dificultades que se te están presentando con relación a eso. Tal vez eso te tiene muy aburrido, decir, no, como que no salgo adelante, como que no progrese. Bueno, en la descripción de este video, en el primer comentario de este video, hay un decreto para abrir caminos. Lo puedes hacer, es algo maravilloso que te puede ayudar. Bueno, también me dicen las cartas el día de hoy que si tú tomas las riendas de este trabajo, empleo, estudio, lo que sea, hay un éxito asegurado para ti. También te van a ofrecer cierta trampa, que hagas trampa en cierta situación. No lo vayas a hacer porque eso te va a perjudicar mucho. Vamos a ver ahora qué te dicen los ángeles el día de hoy, que los sueños saben sobre el futuro. Entonces, dentro de los 4 días siguientes, lápiz y papel al lado de tu cama y anotas, día 1 soñé con un perro, día 2 soñé con una vaca, día 3 con un pollito, día 4 con una manzana. Bueno, eso es como para resumir. Pero entonces vas a anotar lo que sueñes, lo que recuerdes, no solamente una palabra, ¿no? Sino todo lo que recuerdes de ese sueño, de esos sueños, y al cabo de los 4 días tú vas a buscar en Google, en YouTube, el significado de ese sueño, de esos sueños, y vas a encontrar ahí un mensaje súper especial para ti. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te dicen que va a llegar para ti una herencia, ya sea algo o algo sorpresa, un dinero que tú no esperabas, algo bastante, bueno, llega a tu vida. Y vamos a ver qué te dicen las hadas. Te dicen que toda tormenta llega a su fin, nada es eterno en el mundo, gracias a Dios. Y si quieres escribirlo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Escribir, esta tormenta de mi vida llega a su fin, o simplemente escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en esta ocasión acerca de su economía. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando, qué me les está sucediendo. Bueno, al parecer los problemas no terminan, los problemas no acaban, pero las cartas me están diciendo que tienes que ser muy prudente, ya sean cuestiones de trabajo, de inversiones, de emprendimientos, la cuestión económica tuya. Tienes que separar los sentimientos del dinero, ser más prudente con respecto a tus gastos, ser más prudente con respecto a no involucrarte emocionalmente con personas de tu trabajo. Y si ya es algo inevitable, bueno, poner límites, decir hasta aquí viene nuestra amistad o nuestra relación amorosa o familiar y de aquí para allá va nuestro trabajo. Te dicen los ángeles que los sueños saben acerca del futuro. Bueno, lápiz y papel al lado de tu cama dentro de los 4 días siguientes y anotas lo que sueñes en esos 4 días y al final de los 4 días buscas en Google, en YouTube, el significado de esos sueños y vas a encontrar una revelación totalmente importante. Y vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Me dicen que te atrevas, que no seas como tan tímido, ya, para cierta cosa, para cierta situación, que sí, que te atrevas, que te lances a cierta situación económica, pero pues también investigando, ya, tampoco te vayas a lanzar a la loca y con los ojos ciegos, sino de una manera bastante sabia, bastante inteligente. Vamos ahora a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que no busques aprobación en otras personas. Bueno, es muy claro que te están diciendo que tomes tus propias decisiones. Bueno, y si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo tomo mis propias decisiones. Bueno,
Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz. Te mando un aplauso así gigante por llegar hasta el final de este video. Te doy muchísimas gracias y te espero en una próxima oportunidad, mi querido Capricornio.